Ya, entonces vamos a continuar. Y por último hacemos el cuadro referente al resumen de los efectos de cambio combinados del activo circulante o corriente y del pasivo circulante o corriente. El concepto detalle. Cambio en utilidades o rentabilidades. Y en cambio en el capital de trabajo. En este resumen de los efectos de cambio combinados no es más que poner casi idéntico lo que nosotros tenemos en las conclusiones. Entonces pasamos lo que tenemos en las conclusiones dentro del ejercicio. Entonces la conclusión del activo corriente. Entonces aquí dice al aumentar el activo corriente. Entonces tenemos aquí aumento del activo corriente respecto del activo total o con relación al activo total. La conclusión. Pues aquí dice al aumentar el activo corriente respecto al activo total de 0,42 a 0,48. La rentabilidad disminuye en menos 78. Rentabilidad de utilidades disminuye en menos 78. Entonces, donde dice cambio en utilidades, aquí ponemos menos 78. Y luego dice, y el riesgo disminuye porque el capital de trabajo aumenta en más 600. Y acá vamos a poner nosotros más 600. Hay que ponerle con el signo aquí. Ya, entonces ahora pasamos la conclusión del pasivo corriente que acabamos de hacer.
Entonces dice, al aumentar el pasivo corriente respecto del activo total. Entonces aumento del pasivo corriente respecto del activo total. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? En cambio, la rentabilidad, utilidad aumenta en más 47,25. Aquí estamos, a ver. Y tenemos aquí que dice, y el riesgo aumenta porque el capital de trabajo disminuye en menos 450. Y sacamos el total. Hacemos las respectivas operaciones. Entonces, dentro de las conclusiones que tenemos nosotros, del aumento del activo corriente respecto al activo total, tenemos el fundamento establecido. Nosotros podemos comparar para determinar que estamos resolviendo bien el ejercicio. Aquí está, dice. Sí, estos efectos de cambio. Activo corriente aumenta. Cuando el activo corriente aumenta respecto del activo total, la rentabilidad disminuye y el riesgo disminuye. Eso tiene que estar en la conclusión y eso tiene que estar en los efectos de cambio combinados. Entonces aquí tenemos. Aumento del activo corriente respecto al activo total. La rentabilidad disminuye y el riesgo disminuye porque aumenta el capital de trabajo. El otro fundamento que tenemos es respecto al pasivo corriente o circulante, el efecto de cambio. Como les decía, esto tenemos que aprendernos bien para no equivocarnos. Aquí es una relación directa. Cuando el pasivo corriente aumenta respecto al activo total, la rentabilidad aumenta y el riesgo aumenta. ¿Por qué aumenta el riesgo? Porque el capital de trabajo disminuye. Es lo que tenemos acá. Entonces vemos que al aumentar el pasivo corriente respecto al activo total, la rentabilidad, utilidades aumentan. Aquí está puesto. Y el riesgo aumenta porque el capital de trabajo disminuye. Entonces, cuando el capital de trabajo aumenta, lo contrario. La rentabilidad disminuye y el riesgo disminuye. Y cuando el capital de trabajo disminuye, la rentabilidad aumenta y el riesgo aumenta. Y sacamos los totales. Hacemos la operación. Hacemos la operación con los signos que están. Menos 78 más 47,25. Entonces eso nos va a dar igual a menos 30,75. La operación matemática aquí. Menos 78 y más 47,25. Igual acá. 600 menos 450. Entonces aquí sacamos un valor de más 150.
¿Ya? No tienen que equivocarse con el signo que hemos establecido en las conclusiones respectivas del activo corriente y del pasivo corriente. Nosotros pasamos igual. El resumen de los efectos combinados es copiar la conclusión, pero lo ponemos los datos que hemos obtenido en dicha conclusión. Porque dice aumento, ponemos aumento. ¿Cuánto tenemos de utilidades o rentabilidades y cuánto tenemos del capital de trabajo? Tanto en el activo como en el pasivo. ¿Sí? Y hacemos la operación, esta operación simple de sumar los valores o de restar los valores. Y sacamos la conclusión final. Entonces vamos a leer. Aquí tenemos aumento, aumento. ¿Sí? Al aumentar el activo corriente y al aumentar el pasivo corriente, respecto del activo total, ¿sí? ¿Qué pasó con la rentabilidad y con el riesgo? La rentabilidad, entre paréntesis, utilidad, ¿qué pasó? Como nos sale un valor negativo en el total de los efectos combinados de cambio, disminuye. Disminuye en menos 30,75. Y se aumenta, si disminuye la rentabilidad, el riesgo también disminuye. Y el riesgo disminuye porque el capital de trabajo, entonces aquí tenemos un capital de trabajo positivo de más 150. Cuando aquí los signos, por eso es que ponemos desde la conclusión los signos para determinar si nos sale un signo positivo, aumenta, si nos sale un signo negativo, disminuye. Entonces aquí ponemos como nos salió un signo positivo en el cambio en el capital de trabajo, entonces aumenta, porque el capital de trabajo aumenta en, y ponemos el valor, en más 150. ¿Ya? Y tendríamos acabado nosotros el ejercicio. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros de las 4 alternativas, de las 4 condiciones de los ejercicios? El primero ya establecimos en el cual, ahí vemos los efectos de cambio, ¿no? Y que está en el ejercicio. Activo corriente disminuye, pasivo corriente aumenta. ¿Cuál de estas otras que hemos hecho este rato en este nuevo ejercicio? El activo corriente aumenta y el pasivo corriente aumenta. Este es el que hemos hecho nosotros en este instante. Con estas condiciones, aumento del activo corriente y aumento del pasivo corriente. ¿Tienen alguna pregunta? No, Inge, sí está todo claro. No, Inge. Aquí, lo único que va a cambiar es las condiciones aquí que tiene. De aquí, activo corriente aumenta y el pasivo corriente aumenta, disminuye. Entonces nosotros en el ejercicio
Aquí en el ejercicio, aquí es lo único que cambia. Aquí. Entonces aquí la empresa aumenta sus activos corrientes. Igual, ¿de dónde toma para aumentar los activos corrientes? De los activos fijos. Los activos fijos van a disminuir. Y acá tendríamos la empresa disminuye, pero ahora no del pasivo corriente. Perdón, del pasivo a largo plazo. Entonces la empresa disminuye el pasivo corriente en una cantidad determinada para establecerlo como pasivo a largo plazo. Es decir, que va a pasar una deuda a corto plazo, va a pasar como deuda a largo plazo. Ahí va disminuyendo el pasivo corriente o circulante. Y la otra condición que tenemos aquí nosotros dentro de esto es que ambos disminuyen. El activo corriente disminuye y el pasivo corriente disminuye. Entonces igual, entonces pues tendríamos el activo corriente disminuye, supongamos en 500 para destinar los activos fijos o para establecerlos como activos fijos. Disminuye el activo corriente. Y acá también el pasivo corriente disminuye, supongamos en 300 para establecerlos como pasivos a largo plazo. Este es el movimiento que se da para establecer los efectos de cambio del activo corriente y pasivo corriente respecto de la rentabilidad y el riesgo en la relación que tienen con el capital de trabajo. El movimiento es ese, ¿no es cierto? Que nosotros, para establecer si aumenta o no el activo corriente, ¿sí? Lo hacemos con los activos fijos. O si disminuye, igualmente con relación a los activos fijos. Y en cuanto tiene que ver con los pasivos, igualmente el efecto de cambio tiene que ser entre el pasivo corriente y el pasivo a largo plazo. Esto es lo que le hacen las empresas. La empresa necesita un poco más de recursos, ¿sí? En lugar de endeudarse, ¿qué es lo que hace? ¿Sí? Se deslinda de algún activo fijo, para aumentar su activo corriente. Asimismo, si es que quiere hacer algún tipo de inversión, se llama inversión, ¿no? En definitiva, comprar activos fijos. ¿De dónde toma? Del activo corriente. Entonces ahí está disminuyendo el activo corriente. Y acá la parte de esto que manejan en cuanto a las deudas. Eso se llama renegociación de la deuda. La renegociación de la deuda que están haciendo. Entonces hay deudas, nosotros también igual. Nosotros podemos, por ejemplo, compramos en algún establecimiento. Dice, no podemos pagar. Entonces le dice, venga a renegociar. Las tarjetas de crédito, que son deudas que nosotros adquirimos. Una tarjeta de crédito es una deuda que tenemos. Porque tiene la tarjeta de crédito un cupo y ocupamos parte de ese cupo. Entonces nos endeudamos parte de ese cupo que tenemos en la tarjeta de crédito. Cuando no podemos pagar, ¿sí? Como es una deuda a corto plazo, la de la tarjeta de crédito, ¿qué hacemos? Al renegociar, le alargamos el tiempo. ¿Sí? En otras ocasiones, si nosotros podemos pagar, entonces esa deuda a largo plazo lo hacemos a corto plazo. Dice, estoy debiendo, supongamos, $10,000, estoy debiendo a un plazo de 2 años. Voy y hago una renegociación, esos $10,000 que me pongan a 6 meses. ¿Ya? Eso es lo que hacen en el movimiento de lo que respecta al capital de trabajo con relación a la rentabilidad y el riesgo a través de los efectos de cambio del activo corriente y del pasivo corriente. Es lo que hacen. Sino que lo hacen directamente dentro de ellos. Lo que aquí estamos aplicando nosotros, cada una de estas alternativas, porque aquí estos son 4 ejercicios referentes, sí, con los efectos de cambio. Entonces están aplicando ellos en forma directa, lo hacen las empresas. Entonces no pueden pagar a sus proveedores que es a corto plazo, entonces le van alargando el tiempo, lo van haciendo a veces una deuda a largo plazo. O cuando se tiene, se paga, sí, en menor tiempo. Igual acá en los activos. En los activos. Entonces uno de los activos que nos genera efectivo a nosotros es las mercaderías que se venden, ¿no?
Y eso se utiliza para invertir en activos fijos. Entonces, el movimiento y el manejo que tiene que ver con el capital de trabajo, como les había dicho, eso es parte importante de la administración financiera, diario de las empresas. Entonces, estos dos ejercicios, como les digo, solo las condiciones cambiarían y el procedimiento es el mismo. Y tenemos que comprobar lo que están en los fundamentos. Esto de aquí. Eso de aquí. Como hemos visto en los dos ejercicios que hemos hecho, se han comprobado cada uno de ellos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, Inge. ¿Alguna pregunta final que tengan sobre esto? ¿Alguna duda? No, Inge. Ya, bueno. A ver, entonces verán, atenderán bien y anotarán bien. Anotarán bien. ¿Sí? Ustedes van a hacer 4 tareas, 4 ejercicios. ¿Sí? Cada uno por separado. Así como hemos hecho aquí. Entonces ustedes se van a poner los datos, crean los datos respectivos desde aquí, ¿no? Ya. Entonces, dado el ejercicio, ponen ustedes el balance y ponen todo el enunciado aquí. Todo el enunciado. Tomando en consideración, sí, los datos y que por lógica tenemos que establecer. Porque si nosotros, por ejemplo, ponemos un pasivo corriente mayor que el activo corriente, el ejercicio va a tener otro resultado y que no va a cumplir, porque ya de entrada tenemos un pasivo corriente, perdón, un capital de trabajo negativo. ¿Sí? Entonces no se nos va a cumplir los estamentos. Entonces, dentro del funcionamiento, como les decía, eso es la gestión, por eso se llama gestión óptima de la administración del capital de trabajo. En definitiva, las empresas, los administradores financieros, los gerentes generales, el activo corriente debe en lo posible y debe ser siempre mayor que el pasivo corriente. ¿Por qué motivo? Porque ahí la empresa va a generar los recursos respectivos con los activos corrientes para pagar estas deudas a corto plazo. Si tenemos lo contrario, no tiene con qué pagar. Y la empresa tiene ya hay problemas de liquidez, tiene problemas de insolvencia técnica. Y verán que son deudas a corto plazo. Porque además tiene que pagar los gastos. Entonces, de aquí es lo que genera. Aquí es lo que genera. Entonces, lo que en las empresas se recomienda, no es que se recomienda, se obliga, digamos así. La empresa está obligada a tener un activo corriente mayor que su pasivo corriente. Hay empresas en las cuales su pasivo corriente es mayor que el pasivo a largo plazo. ¿Sí? Que también la técnica no les recomienda a muchos. Hay empresas en las cuales su activo corriente es mayor que el activo fijo. Pero eso no pasa nada. ¿Sí? Hay determinadas empresas, su activo corriente es mayor que su activo fijo, porque no necesitan muchos activos fijos para sus actividades. Entonces, lo que hace referencia aquí es parte que tenemos nosotros aquí. Sus activos fijos son mayores que los activos corrientes, pero no siempre va a ser. Lo que sucede es que eso no va a alterar el ejercicio. Lo que aquí es el cuidado de evitar de que no se altere el ejercicio con el activo corriente y el pasivo corriente.
No es que simplemente se pone en el ejercicio aquí el activo corriente mayor que el pasivo corriente, ¿sí? Sino que en la realidad se establece eso. Si una empresa, su activo corriente es menor que su pasivo corriente, graves dificultades, constantes dificultades. No puede la empresa tener eso, no puede. Porque no, ¿de dónde saca los recursos para pagar estas deudas? ¿Sí? Ustedes saben que una empresa endeudada, que una empresa, ¿sí?, no va a tener más crédito. Si está debiendo al uno, está debiendo a proveedores, está debiendo a bancos, está debiendo a financieras, ya no le van a prestar más. Entonces, ¿de dónde tómalos? ¿Dónde toman los recursos? Tal vez tiene que deshacerse de alguno de los activos fijos. Y si ese activo fijo, en cambio, es productivo, ahí viene la dificultad. Porque hablemos nosotros de la edificación. Le va a tocar vender la edificación a la empresa. Ya, pero la edificación está utilizando. Entonces, si vende, va a pagar, tendría que trasladarse a otras instalaciones y pagar arriendo. Está aumentando el gasto. Entonces, son dificultades. ¿Por qué? Porque aquí en los activos fijos no es. ¿Cuáles son los activos fijos más representativos? Los de mayor valor. ¿Sí? ¿Qué tenemos nosotros? Muebles. Ni nos van a comprar siquiera eso. Muebles en seres no nos van a comprar. Pero en cambio, si tenemos nosotros una edificación, ¿sí?, podemos tener terrenos, maquinaria, eso no podemos vender, pues. Porque necesitamos para las actividades de la empresa. La maquinaria, los vehículos igual, depende del tipo de empresa. Que son más costosos, son esos activos más costosos, porque los otros son de menor valor. Entonces vendría que la empresa se deshace de sus activos corrientes, de estos activos fijos de mayor cuantía, entonces se va a quedar la empresa con una mayor insolvencia. Porque ¿cómo va a recuperar eso? Entonces viene la empresa por este motivo, ¿sí?, en el manejo en el cual tiene constantemente sus pasivos corrientes mayor que sus activos corrientes, sí, la empresa tarde o temprano tiende a declararse en insolvencia técnica y a terminar la empresa. Porque no puede manejar, no puede llevar a cabo eso. No puede establecerse. Esa es la razón de este tipo de ejercicios que estamos haciendo nosotros. Los datos son referenciales, pero los datos tienen una lógica igual. Usted puede poner aquí un pasivo corriente mayor que el pasivo a largo plazo, no pasa nada. ¿Sí? Pero la lógica consiste en que el costo del pasivo corriente, es decir, los intereses del pasivo corriente en porcentaje o en términos cuantitativos, es menor que los intereses a largo plazo. Eso es por lógica, eso se da. Si usted tiene una deuda a largo plazo, va a pagar más intereses. Si tiene una deuda a corto plazo, va a pagar menos intereses. Pero puede ser mayor la deuda a corto plazo que la de a largo plazo. No hay problema en eso. ¿Sí? Igual acá. El activo corriente puede ser mayor que el activo fijo. Depende de la empresa, depende del tipo de empresa. Lo recomendable en los pasivos es que el pasivo a largo plazo, lo que recomienda la técnica. Por eso es la técnica financiera. Recomienda que la empresa, su pasivo a largo plazo, sea mayor que su pasivo a corto plazo. Le recomiendo. Porque es más peligroso el pasivo corriente en cuanto a pagar esas deudas. Porque son en menor plazo. Entonces tiene que buscar rápidamente los recursos para poder pagar. Y en lo que respecta a los activos, de esto va a depender de la empresa. Va a depender del tipo de empresa. Entonces, los activos fijos que se llaman productivos, ¿qué son esos?
son aquellos bienes de propiedad de la empresa que mediante su uso, mediante su utilización, van a generar la utilidad, la rentabilidad para la empresa. Por ejemplo, la maquinaria es un activo fijo productivo. ¿Qué hace una empresa industrial si no tiene maquinaria? Entonces, la maquinaria, la producción que le va realizando y utilizando la maquinaria es lo que le va a generar las ganancias, las rentabilidades, porque está produciendo. Si hablamos de una empresa de transporte terrestre, los vehículos son, mediante su uso, mediante su utilización, los que le van a generar las rentabilidades, las ganancias a la empresa. Entonces hay un sinnúmero que nosotros hemos visto desde el semestre anterior y como ustedes tienen ahí referentes es a las recomendaciones que hace la técnica financiera. ¿Por qué? Porque es una ciencia en la cual para crear esa ciencia se ha hecho todas las investigaciones, se ha hecho todos los análisis para, una vez aplicados, ¿sí?, en una empresa, ha dado los resultados que la empresa marcha bien, que la empresa tiene su situación económica financiera es buena. Entonces, cuando no, a veces por algunas circunstancias, ¿sí?, no establecen la técnica o no llegan a determinar las recomendaciones, entonces ahí viene algún inconveniente, algún problema dentro de la empresa. ¿Ya? Ya. Entonces, en lo que respecta a la tarea, ¿no? ¿Cómo les digo? Entonces ustedes van a poner igual, así, en esta forma, el ejercicio. Van a crearse los datos, tanto del balance como aquí del rendimiento de los activos, del costo de los pasivos. Y también las condiciones. Es decir, estas condiciones que aquí estoy señalando, que son los efectos de cambio que se van a producir tanto en el activo corriente como en el pasivo corriente. Ya. Entonces ustedes van a hacer 4 ejercicios por separado. Con estas condiciones de aquí. Las 2 que están señaladas aquí, que están resaltadas con amarillo, ya hemos hecho. Entonces ustedes pueden basarse y cambiar los datos. No tienen que ir los mismos datos. En cada ejercicio los datos son diferentes. No irán a poner un solo ejercicio, ponen en los mismos datos, cambian esto y ya está. No, cada ejercicio ponen diferentes datos. Entonces aquí pueden poner activo corriente 5,000, activo fijo 8,000, suman y acá cuadran el pasivo con el patrimonio. ¿Sí? Entonces hacen los ejercicios, ya tienen estos 2 de referencia. ¿Sí? Con estas condiciones. Activo corriente aumenta y pasivo corriente aumenta que acabamos de hacer. El otro ejercicio, el activo corriente disminuye y el pasivo corriente aumenta, que es el primero que hicimos. Igual ustedes van a hacer estos 2. Y también van a aumentar estos 2. Activo corriente aumenta y pasivo corriente disminuye. ¿En qué parte ponen esto? Ya les digo en el ejercicio. ¿Sí? En los datos del ejercicio. ¿Dónde está el formato? En el formato aquí. Aquí es lo que van a cambiar. Esto y esto. ¿Sí? Entonces aquí, ¿qué dice primero? Que el activo corriente aumenta y el pasivo corriente disminuye. ¿Ya? Entonces disminuye en tanto el pasivo corriente para destinarlo como pasivo a largo plazo. Y acá el activo corriente aumenta para... El activo corriente aumenta disminuyendo los activos fijos. ¿Qué sería la otra condición que tenemos acá? Y finalmente la última. Activo corriente disminuye y pasivo corriente disminuye. Entonces aquí tienen los 4 ejercicios, ¿sí?, completos como hemos hecho. Todo el procedimiento. ¿Ya? Inge, ¿puedes subir este documento a la plataforma?
Pueden subir. Claro, O sea, como ya ya no- terminamos, sí, ya ahora ya terminamos esto de este capítulo que ya terminamos, entonces para subirles esto, para que tengan de referencia, ¿sí? Y esto aquí, una por una. Estas dos ya hemos hecho, ustedes vuelven a repetir con otros datos, ¿sí? Y estas que tienen que poner ustedes las condiciones respectivas de los efectos de cambio. Igualmente el procedimiento, los datos, ustedes crean diferentes en cada ejercicio. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Para cuándo, Inge? ¿Para cuándo será? Pues ¿para cuándo será? Que es ahora viernes. ¿Para cuándo será? A ver, Aquí iniciamos con otro tema, Inge. claro, ya vamos a iniciar nosotros con otro tema. Porque aquí nosotros lo que es aplicar, ¿no? Esto de la relación del capital de trabajo con la rentabilidad y el riesgo a través de estos efectos de cambio. Entonces ya hemos hecho de los 4 ejercicios, de las 4 alternativas de los ejercicios, ya hemos hecho los dos. Tiene el mismo, como ustedes tienen, el mismo procedimiento. Lo que cambia son las condiciones. Entonces dice, el activo corriente aumenta disminuyendo sus activos fijos en tanto. El activo corriente, supongamos, aumenta en 800, disminuyendo o tomando de los activos fijos. ¿Ya? La otra condición que tenemos, el activo, el pasivo corriente disminuye para establecerlo como pasivo a largo plazo. Ahí estamos disminuyendo el pasivo corriente. O lo contrario, como hemos hecho aquí, que hemos aumentado el pasivo corriente, disminuyendo el pasivo a largo plazo. Sino que aquí aumentamos estos dos, aquí vamos a disminuir los pasivos corrientes. Y tenemos nosotros que aquí relacionarnos, fijarnos con los fundamentos aquí. Esto de aquí. Entonces dice, se aumenta el activo corriente, la rentabilidad y el riesgo porque van juntas. Se aumenta el activo corriente, la rentabilidad y el riesgo disminuye. La otra. Si el activo corriente disminuye, lo contrario, la rentabilidad y el riesgo aumentan. En lo que tiene que ver con el pasivo. Si el pasivo corriente aumenta, la rentabilidad y el riesgo aumentan.